Bueno chicos, otro vídeo más y bueno, como prometí, voy a intentar traer vídeos al canal de una forma más seguida. Hace ya un mes creo que trajimos el vídeo repasando mis ediciones más limitadas de cómics y hoy quiero traer un Hablemos de... no sé si anteriormente ya había hecho críticas de ciertas series, ciertos juegos, pero nunca aún hablando tú a tú de una obra. Y bueno, vamos a hablar de Nier Automata, juego que me ha encantado y que me apetece simplemente comentarlo con vosotros. No sé si alguien va a ver este vídeo, mi canal está muy muerto y es un juego que hace poco cumplió 4 años, pero que ya no está en la cúspide de la fama. Pero simplemente me apetece hablar de él y vamos a comentarlo directamente. Bueno, Nier Automata. Dispongo de la edición Georgia, de la edición GOTY, que venía con todo el contenido que salió después de su lanzamiento, con una portada reversiva muy bonita, podéis ver ahí. ¿Veis aquí? Que tiene el logotipo y las letras, las siglas de PlayStation, pues porque viene con esta carátula reversible que me parecía muy bonita. A ver, Nier Automata. Tengo aquí en el ordenador las pautas que quiero seguir para esta charla. Y bueno, tengo que decir que yo este juego ya lo conocía, no en su momento cuando salió, porque yo estaba muy verde en el mundo de los videojuegos, había jugado poquísimos. De hecho, incluso en este mundo sigo siendo bastante novatín. Pero bueno, vamos descubriendo poco a poco nuevas sagas y le ha tocado ahora a este título. Bueno, comentar que cuando yo tuve la PlayStation 4 oí hablar de este juego y vi que en la Store de PlayStation había una demo disponible, por lo cual me decidí a descargarla y a jugarla. Me gustó mucho, pero debido a mi incompetencia y a mi desconocimiento en el mundo de los videojuegos, mi falta de intuición, no pude terminarla, básicamente porque en un pasillo había que girar a la derecha a unas escaleras y yo no las vi. Repito, tenía muy poca intuición porque era muy inexperto en este mundo. Pero bueno, tengo que decir que en ese momento yo no era demasiado fan del manga y el anime. Y menciono esto porque es un juego desarrollado por japoneses, diseñado por japoneses, y tiene una historia muy del estilo manga-anime. Y en ese momento no me llamaban demasiado la atención, no estaba metido en este mundo. En el mundo del manga y el anime, quiero decir. Pero bueno, más adelante vi obras como Death Note, Ataque a los Titanes, Violet Evergarden, Re:Zero, varias series. Madoka Mágica también. Y con el tiempo pues me ha ido gustando más este mundillo. Pero ya digo, como en su momento no era demasiado seguidor de esto, pues para mí pues, fue simplemente una demo que no pude terminar de un juego que me había llamado un poco la atención. Pero bueno, comentar que yo soy muy fan, ¿vale?, de la serie Ataque a los Titanes, en concreto del personaje de Mikasa Ackerman, tanto en su versión castellana doblada por Laura Prats en la primera temporada, como por Yui Ishikawa en toda la serie, en la versión japonesa. Yui Ishikawa me encanta, es una actriz de voz que me parece cojonuda, tanto en doblaje como en teatro. Ha doblado a varios personajes, ya he mencionado Mikasa Ackerman, Violet Evergarden, y a la protagonista de este Nier Automata, 2B, que es esta de aquí. Y mentiría si dijese que el juego que retomé mi entusiasmo por el juego de forma completamente natural y espontánea y esporádica. Fue por esta actriz de voz, básicamente. Quería conocer más trabajos suyos y como yo ya había jugado a la demo previamente del Nier Automata, decidí darle otra oportunidad y intenté vi la serie que había subido Revenant, Gaming for Gamers, y me llamó mucho la atención. Y mi pareja me lo regaló estas navidades, me vino como picha al culo, básicamente, y le he dado caña desde finales de diciembre durante todo el mes de enero. Y gente, qué pedazo de juego. En serio, qué pedazo de juego.
Hacía mucho tiempo que no me llamaba tanto la atención un juego, que no me gustaba tanto. Lo último que jugué y que me encantó fue God of War. Para mí, junto con Uncharted 4, God of War es lo mejor que ha salido en esta generación. Y ahora en ese podio de juegos tengo que meter a Nier Automata. Es un juego extenso, es un juego del que se pueden comentar muchas cosas, así que no sé cuánto durará este vídeo. Pero vamos a ir de forma calmada y comentando varias cosas. Este juego es un spin-off de una saga que, bueno, técnicamente es un spin-off de un spin-off. Yoko Taro, que es el creador de este universo de juegos, empezó con Drakengard en PlayStation 2. Tanto el 1 como el 2. El 2, por lo que tengo entendido, lo sacaron de continuidad porque no lo desarrolló el mismo estudio, no lo tengo ni idea, pero vamos, que tampoco no he jugado a ninguno. Y luego el tercer título estuvo en PlayStation 3. Pero entre los dos primeros Drakengard y el tercero hubo un spin-off de esta saga que se llamaba Nier. Este juego tuvo dos versiones. Uno era... El juego tenía temática apocalíptica y se situaba después de los acontecimientos del primer Drakengard. Que matizar que es un poco como Star Wars. El tercer Drakengard es el primero. El segundo Drakengard no lo contamos y el primero va después del tercero. Y Nier va después del primer Drakengard. Y este Nier Automata, evidentemente, después del primer Nier. Volviendo al tema, el primer Nier tuvo dos versiones. La versión Gestalt, sacada para América y Europa, y la versión Replicant. Gestalt, bueno, ambos compartían la misma historia, pero la única diferencia entre uno y otro es que en uno controlábamos a un padre que estaba protegiendo a su hija en un mundo apocalíptico y todo eso, y en el otro, pues en vez de ser un padre con su hija, era su hermano, era un hermano con su hermana, básicamente. Y bueno, repito, soy muy ignorante en el Taroverso. Yo solo he jugado Automata. Y bueno, digamos que este Automata tiene varias referencias a estos juegos, pero nada demasiado importante. Argumentalmente se puede jugar sin ningún problema. Bueno, hemos hablado un poquito de por qué me ha llamado la atención, de un poco del Taroverso, de lo poco que conozco. Y a grandes rasgos de la historia, bueno, hace poco el juego cumplió 4 años. Voy a intentar hacer el mínimo de spoiler posible. A lo mejor que hay alguno, pero vamos a intentar que sean lo menos dañinos posibles. La campaña de este Autómata se sitúa 8000 años después del primer Nier. La saga El Taroverso siempre juega mucho con los saltos de tiempo estratosféricos, de milenios entre un juego y otro. Y este Automata no es menos. El juego nos sitúa en un mundo en el que la Tierra ha sido invadida por unos alienígenas que han atacado la Tierra soltando en ella una cantidad ingente de formas de vida mecánica especializadas en distintos combates de distinto tamaño, y a priori se cree que han destruido a la humanidad por completo, y un pequeño grupo ha huido a la Luna y ha creado una serie de androides a su imagen y semejanza para recuperar la Tierra. Se parece un poco a la trama que manejaba la película de Pixar de Wall-E. Y bueno, la humanidad creó el grupo de élite de soldados militares, Georgia. Y en medio de esta trama están 2B y 9S. La protagonista 2B pues es un androide especializada en combate, y el protagonista 9S es un androide especializado en hacking y en recopilación de datos. También hay que decir que hay otra protagonista llamada A2, que es la que sale en la portada del juego. También está aquí, ¿lo veis? Mira, está aquí. Que es un androide desertora. Los motivos de su deserción no se aclaran hasta más adelante. Y a priori esa es la historia. El juego nos presentará a 2 como una enemiga, pero luego más adelante la iremos conociendo y sabremos que no es tan mala como parece. Bueno, hay que decir que el juego tiene varias campañas. Campañas que se complementan, la una con la otra. No me gusta cuando la gente dice que es un juego que tiene historias completamente distintas. No, no es eso. El juego tiene en total 5 campañas que para mi gusto técnicamente son 4, pero bueno.
las dos primeras historias son la misma, las dos primeras rutas, como el propio juego las llama, y creo que es una buena designación. Está dividido por rutas. Las dos primeras rutas comparten la misma historia, pero la diferencia es que en una tendremos la perspectiva de la protagonista 2B y en otra la perspectiva del protagonista de 9S. Bueno, la segunda campaña, la de 9S, es un poco más compleja, porque digamos que entre los acontecimientos importantes meten matices que en la primera campaña, en la de 2B, no estaba, por lo cual la hace un poquito más extensa en cuanto a explicación de acontecimientos. La tercera campaña se ambienta justo después de estas dos, que como he dicho es la misma. Y luego hay que decir que... Bueno, he dicho que son 4 campañas, pero verdaderamente para mi gusto son 3. Porque como he dicho, están las dos primeras, la tercera, que es la que continúa a las dos, y digamos que los otros 5 finales, los otros 2 finales que quedan, digamos que son decisiones alternativas que se toman en la tercera campaña, en la tercera ruta. Por lo cual eso de que la gente dice que hay 5 finales, para mí no lo es. Para mí es simplemente que sí que es cierto que hay varios finales distintos, pero no es que te tengas que pasar el juego otras 2 veces, además de las 3 primeras. Es simplemente que en la tercera campaña, pues es eso, que hay distintas decisiones y dependiendo de la que tomes, pues vas a obtener un final u otro. Pero sí que es cierto que hay un final canónico, que es el que verdaderamente ocurre dentro del universo de Yoko Taro. Bueno, a ver, siendo más extenso, el juego tiene verdaderamente 26 finales, uno por cada letra del abecedario sin contar la ñ de nuestro alfabeto español. Pero ya digo, los finales importantes son los 5 que hay. Porque el resto son bromas, son tonterías de, yo qué sé, en un punto de la historia tienes que ir por un camino, pero tú te desvías, pues en ese momento la pantalla se oscurece, saltan los créditos a toda hostia, literalmente, que parece un elemento de humor, y sale un mensaje escrito de lo que ocurrió después de que hicieses eso. Por ejemplo... mira, esto es un pequeño spoiler, no es nada importante. Los androides Georgia pueden comer alimento, no les aporta nada, pero pueden digerir alimentos. Pero lo que no pueden digerir son el pescado, la caballa. Las caballas no las pueden consumir porque como que coagulan sus lubricantes y sus combustibles y hacen que el androide que consuma una caballa eventualmente acabe muriendo. Pues si tú en el juego te tomas la caballa, pues ocurre eso, la pantalla se oscurece, salen los créditos y sale una descripción de lo que le ocurrió al androide que consumió esa caballa después de comerla. Pero es eso, los importantes, los serios, son 5. El resto son bromas, tonterías, que hay algunos curiosos, pero es eso, que verdaderamente, aunque sean 26 finales, los importantes de verdad son 5. Bueno, hablaría más en detalle de la trama argumental, pero como hay mucha gente que a raíz de que años después está haciendo fan de Autómata, pues voy a intentar que no haya spoilers. Sí que es cierto que me gustaría hablar un poco de los personajes. Yu Ishikawa repite un papel muy semejante al que ya interpretó en Ataque a los Titanes con Mikasa Ackerman. 2B es una androide fría, una androide más... es fría, pero a la vez es muy atacante, ¿sabes? Es muy directa a la hora de solucionar problemas, tiene un temperamento más agresivo y a mí es un personaje de esos que me gusta. No sé si lo he comentado alguna vez, pero a mí personajes como el Capitán Levy, como Mikasa, Connor Kenway o el propio Batman, que tienen un carácter más frío, más pensativo, pero a la vez también directo, son los personajes que me gustan. Y 2B es exactamente lo mismo, por lo cual me llama mucho la atención. Además que hay que decirlo, Nier Automata tiene uno de los apartados artísticos más preciosos que yo he visto en mi vida, en un videojuego. La vestimenta de las unidades Georgia es increíble. Esas botas de cuero, con esos tacones altos, esos vestidos de terciopelo. Es increíble, en serio. Hay que decir que el juego gráficamente no es demasiado potente. No sé si esto será por decisión de... No sé si esto fue algo que ocurrió a raíz del presupuesto con el que se hizo el juego o si es una decisión práctica, ya que sí que es cierto que el juego
apenas tiene pantallas de carga, nunca da lagazos, y eso es un juego, y eso que es un juego en el que constantemente hay partículas de explosiones, tajos dinámicos con las espadas que manejan las unidades Georgia. Y sí que es cierto que al no ser un juego demasiado potente gráficamente, ayuda al rendimiento del juego. Pero incluso no siendo demasiado potente gráficamente, a mí hay algo que me dejó impactadísimo, y es que en las cinemáticas, en el momento en el que hay planos más cercanos a la vestimenta de las unidades Georgia, se puede palpar con un nivel de detalle increíble la textura y el material con el que están hechos sus trajes. Cuando hay planos cercanos al vestido de 2B, se puede ver cómo está hecho de terciopelo, pero como el blanco de sus guantes es como látex, o incluso 9S, como los grabados de su uniforme son cosidos, los guantes que lleva son de cuero, la costura que llevan en las vendas que llevan en los ojos, es eso, que no, aunque sí que es cierto que en gameplay los gráficos bajan, en las cinemáticas suben con un nivel increíble, pero como he dicho, el hecho de que en el momento gameplay los gráficos no sean potentes ayudan muchísimo al rendimiento del juego. Eso en cuestiones gráficas. Sí que es cierto que es un juego que, pese a haber sido desarrollado por Platinum Games y producido por Square Enix, se nota en algunos sentidos la falta de, no sé si de presupuesto o de tiempo de desarrollo, porque aunque el juego es un mundo abierto, en algunas secciones se ve como limitado. Sí que es cierto que hay muchos huecos, hay muchas partes del mundo en las que no podemos acceder y no tiene ningún tipo de explicación, es simplemente que no se puede acceder, básicamente. Por poner un ejemplo para que se entienda mejor, hay muchos edificios que están naturalmente consumidos por la vegetación, muchos están a punto del derrumbamiento. Hay muchos en los que parece que podemos acceder a ellos, pero no, y no hay ningún tipo de explicación, es simplemente que tú mueves el joystick para la dirección en la que está las ruinas de ese edificio y simplemente no puedes entrar. Hay una barrera invisible y tú no puedes entrar por ahí. Sé que es cierto que hace que la experiencia de juego sea un poco... No es un gran detalle, pero hace que el mundo resulte un poco menos vivo de lo que podría ser, porque repito, los entornos artísticamente son preciosos. La vegetación, los árboles, el mundo tan consumido por la vegetación y por el paso del tiempo. Sí que es cierto que esos detalles hacen que el nivel de inmersión baje. También hay que decir que la fauna del mundo no es demasiado extensa. Hay jabalís y alces, poco más. Poco más no, nada más. Y aunque sí que es cierto que podemos montarnos en ellos, como ocurría en Horizon Zero Dawn, cuando podíamos coger las monturas mecánicas, hace que el mundo no resulte tan vivo. Y repito, no sé si será por la falta de presupuesto, por la falta de tiempo. Yo supongo que será... seguramente será por una mezcla de ambas, porque Platinum Games sí que sí que suele manejar títulos con un presupuesto más alto de lo habitual. Pero bueno, pese a esos pequeños detalles, el juego a nivel técnico es muy consistente, se mantiene muy bien. Y también hay que decir que hay entornos muy dinámicos los unos de otros, muy distintos. Tenemos las ruinas de la ciudad, que como su propio nombre indica, pues es un centro de ciudad consumido por vegetación y por el paso del tiempo. Los desiertos, que son muy bonitos, hay que decirlo, las texturas de las arenas están muy logradas, las pisadas se quedan por el lugar por el que hemos pasado. No sé, está... técnicamente, sí que es cierto que tienen entornos muy dinámicos y muy distintos los unos de otros. Y sí que es cierto que, pese a que es un juego que, como ya he mencionado antes, hay ciertos lugares a los que el motivo por el que no podemos acceder a ellos es ridículo. Bueno, no es ridículo, simplemente un poco cutre. Es un juego que tiene muchas zonas para explorar, zonas que tú crees que no tiene ningún tipo de trasfondo, pero verdaderamente se lo tiene. Por poner un ejemplo, hay una parte en la que hay un barranco, como una grieta enorme en el suelo. Y claro, tú pensarías, si me tiro por aquí me voy a matar. Y no, verdaderamente ahí abajo hay enemigos y más cosas que hacer. Por lo cual es un poco
como que hace contraste, ¿no? Porque tenemos ese nivel extra de exploración, pero luego cosas tan sencillas como poder asomarte a un pequeño agujero que hay en una grieta, un pequeño agujero que hay en un edificio, que ahí no podamos hacerlo y sí que podamos acceder a una super grieta enorme que hay en el suelo, sinceramente hace un poco de contraste, ¿no? Pero bueno, ya digo, lo de que no podamos acceder a determinados edificios, a pequeños huecos de edificios, incluso filtrarnos por pequeños huecos de edificios, tal vez se que he repetido mucho la palabra, pero es la indicada. Pese a que ocurra eso, no es algo tan grave, no te va a arruinar la experiencia. Pero lo dicho, que el juego es artísticamente y a nivel de ambientación muy consistente. También ocurrirá pues bueno, hay buenos detalles, ¿no? Como por ejemplo, cuando vamos corriendo y nos metemos por zonas donde hay bastante vegetación, pues los protagonistas como que se tropezarán. Cuando nos pasemos por zonas en las que hay mucha agua, pues la ropa de nuestros protagonistas se quedará mojada durante bastante tiempo. Bueno, sí, tiene detalles curiosos, ¿no? Pero que están bastante bien. Luego, pasando un poco, comentando el tema de la jugabilidad, bueno, es un hack and slash, ya sabéis, ¿no? Cámara muy alejada del personaje, muchos enemigos en pantalla, movimientos muy rápidos, muchísimas partículas en pantalla. Como ya he mencionado antes, la limitación técnica del juego hace que el juego sea muy estable, que no haya en ningún momento bajones de frames. Y es un combate muy dinámico. Tenemos distintos tipos de armas, espadas pequeñas, espadones, lanzas, puños con diseños bastante curiosos. Incluso podemos pegar a melee simplemente con nuestros brazos de androide desnudos. No vamos a hacer una mierda de daño, pero bueno. Y sí que es cierto que aunque los movimientos de cada tipo de arma son siempre los mismos, quiero decir, atacaremos si utilizamos una espada pequeña, pues el movimiento que, aunque hay varios tipos de espadas pequeñas, los movimientos serán siempre los mismos. Pero sí que es cierto que el juego lo compensa con muchísimas combinaciones de ataques, casi que como en un God of War, ¿no? Y como he dicho, pues eso, los movimientos que haremos con las espadas pequeñas serán siempre los mismos, con los espadones grandes serán distintos, pero con todos los espadones serán los mismos también. Con las espadas los movimientos serán distintos, pero con todos los tipos de espadas serán también los mismos. Y con los puñetazos exactamente igual. Pero como he dicho, el juego lo compensa con muchas combinaciones. Podremos combinar nuestros ataques cuerpo a cuerpo con los de nuestro pod de cobertura de fuego, porque no sé, bueno, no lo he comentado, pero los protagonistas irán siempre acompañados de un pequeño dron que actúa como soporte tanto técnico, informático y como ya he dicho, de cobertura de fuego. Es un pod con el que podemos estar disparando continuamente. A medida que vayamos avanzando encontraremos más pods con distintas habilidades. Hay uno que dispara proyectiles balísticos constantemente, otro que dispara misiles, otro que dispara un láser constantemente, y a estos les podremos ir mejorando, hay habilidades también con el pod. Tenemos un ataque especial que hay que esperar un pequeño tiempo hasta que se recargue. Bueno, depende del tipo de ataque. El pod original tiene un super rayo láser que hay que dejar que se recargue, pero también esta habilidad la podemos cambiar más adelante por otras, como por ejemplo un gancho, que lo que nos permite es un poco como la Batgarra de los Batman Arkham, que hará que nuestros enemigos se queden aturdidos y nosotros nos desplazaremos muy rápido hacia ellos para poder darles un ataque veloz. Ya digo, el sistema de combate es muy bueno y también podremos esquivar. En el juego, al pulsar R2, los protagonistas harán un dash de larga distancia, que hará que, bueno, tanto a la hora de explorar podamos ir un poco más rápido, y también servirá a modo de esquiva cuando nuestros enemigos nos quieran atacar. Mencionando también que si hacemos una esquiva perfecta y acto seguido pulsamos pues el botón de ataque o el botón del pod, nuestro protagonista realizará una animación distinta que actuará a modo de parry, por así decirlo.
Si pulsamos el botón de cuerpo a cuerpo y nuestro protagonista tiene una lanza, pues hará un movimiento distinto. Si atacamos con el pod de combate, nada más haber hecho una esquiva perfecta, pues nuestro protagonista cogerá el pod y lanzará un láser súper potente que no habrá necesidad de recargar, pero que solo se podrá utilizar, como ya he dicho, cuando hagamos una esquiva perfecta. Bueno, las armas también se pueden mejorar, aunque sí que es cierto que habrá un punto del juego en el que no podremos mejorar las armas en el mismo lugar. Tendremos que acudir a otro lugar que se descubre únicamente haciendo exploración por tu cuenta. Por lo cual, si no eres una persona que le guste mucho el tema de la exploración, pues igual te quedas sin mejorar tus armas al completo, porque hay un punto en el que en la tienda base ya no se pueden mejorar más. Hay que, como ya he dicho, acudir a otro sitio. ¿Qué más mencionar? Ya hemos mencionado la jugabilidad. Bueno, esto no lo he mencionado. Cada protagonista está especializado en un tipo de combate distinto. Me refiero, 2B es un personaje a melee puro y duro. Sus ataques se combinarán con el pod, con ataques ligeros, con ataques fuertes. Y el otro protagonista, 9S, aunque también es cierto que puede disparar con todos los tipos de pods y tiene ataques cuerpo a cuerpo, sus ataques son mucho más reducidos en cantidad y en daño hacia los enemigos. Solo podremos equipar, en el caso de 2B podemos equipar 2 conjuntos de 2 armas distintas, por lo cual llevamos en total 4 armas. Con 9S también podemos llevar 2 conjuntos de armas, pero solo con una espada. Y como ya he dicho, sus ataques son lentos y no harán tanto daño a los enemigos. El punto jugable interesante de 9S está en que, como ya he dicho, es un androide especializado en hacking, por lo cual, al pulsar triángulo, nuestro personaje lanzará una onda de hackeo hacia los enemigos y el juego pasará a una zona de minijuego, Bullet Hell, en el que, bueno, habrá unas bolas negras que nos lanzarán más bolas de colores que tendremos que ir esquivando. Algunas las podremos destruir, otras solo podremos esquivarlas. Eso también ocurre no en la parte de hackeo de 9S, sino en la parte en la que controlamos, por ejemplo, las unidades de vuelo, porque sí, también hay secciones Bullet Hell, no necesariamente utilizando a 9S, sino en el que, pues bueno, nuestros protagonistas utilizarán unas naves y nuestros enemigos pues nos lanzarán bolas constantemente y algunas las podremos destruir y otras esquivar. Y en el caso del hackeo de 9 se ocurre lo mismo, solo que, como ya he dicho, pasa una zona como de minijuego clásico, Bullet Hell, en la que tendremos que destruir todos nuestros enemigos. En el momento en el que destruimos a nuestros enemigos utilizando el hackeo, ese enemigo al que le hemos lanzado la onda de hack pues perderá toda su vida o se destruirá por completo. Y también la explosión hará daño de área hacia los enemigos, hacia uno mismo no. Cosa que sinceramente, bueno, hace que el juego sea más fácil, pero también un poco menos desafiante. Molaría que pudieses hackear a un enemigo, completar el hackeo, destruirlo, pero en el último momento te tuvieses que desplazar para atrás o huir del radio de explosión para no recibir daño. Me hubiese gustado que fuese así, lo hubiese hecho un poco más desafiante. Luego la tercera, ahora vamos a hablar también de la dificultad, pero bueno, la tercera variante de juego es la tercera protagonista, que no sé si la había mencionado hasta ahora, pero bueno, que es el caso de A2, creo que ya la he enseñado, pero bueno, tenemos aquí a A2, que es un poco, bueno, digamos que es una variante del estilo de combate de 2B, pero mucho más agresiva y tiene diversas mecánicas jugables distintas. Como ya he mencionado, pulsando R2 haremos un dash que en las secciones de exploración nos ayudará a ir más rápido, y en las secciones de combate servirá para evadir ataques enemigos. En el caso de A2, digamos que esto se combina, ya que su duración de dash es muy larga y en el momento en el que a A2 le salga de la espalda una estela rojo sangre y negra, será como un indicador que nos dirá que podemos hacer un ataque en movimiento, un ataque en carrerilla, por así decirlo. Este ataque también se puede hacer con los otros dos protagonistas, pero en el caso de A2 la animación es distinta y es mucho más potente. A2, ya lo veréis en el lore del juego, es un androide mucho más agresiva y mucho más fuerte que, por ejemplo, 2B. Y también tiene, además del dash de larga duración que se puede combinar también con combate, tiene otra habilidad que es la de vacilar. Literalmente se llama así, vacilar. Hay que mantener pulsado triángulo, cuadrado, no recuerdo bien, y ella se pondrá de una pose pedante, señalará la espada con los
señalará con la espada hacia los enemigos y soltará un comentario en japonés, supongo que será insultándoles de alguna forma, y los enemigos, mola porque los enemigos se enrojecerán como si estuviesen al rojo vivo, echarán humo y nos atacarán directamente de una forma descuidada, por lo cual nosotros podemos aprovechar eso para hacerles un parry perfecto en ese momento y destruirlos prácticamente al momento. Ya digo, se nota que Platinum Games, yo veo por parte de Platinum Games un esfuerzo porque cada protagonista tenga su propio estilo de combate, su propio estilo jugable, y eso me gusta. Sí que es cierto que, bueno, aunque esto lo cumple, a nivel argumental sí que es cierto que la última protagonista, A2, es la que menos peso tiene. Aquí me lo he apuntado. En la historia jugaremos un 45% con 9S con el protagonista de Hacking, con 2B, la protagonista, y solo un 35% con 2B y solo un 20% con A2, por lo cual el desarrollo de personaje de A2 se queda corto en comparación con el de 2B y 9S, porque como ya he dicho antes, 2B y 9S tienen su misma campaña, pero desde su punto de vista, por lo cual ambos personajes sí que tienen un desarrollo completo. En el caso de A2, bueno, digamos que su historia, como ya he dicho, la ruta C tiene una... la protagonizan conjuntamente, intercaladamente, los tres protagonistas. Incluso ahí A2 no es la protagonista absoluta, solo tiene un porcentaje de la historia, por lo cual A2 es el personaje con el que menos vamos a jugar. Y aunque, como ya he mencionado, tiene mecánicas jugables distintas y muy interesantes, su desarrollo de personajes se queda corto. Y aunque sí que es cierto que el juego, aún así, intenta que su historia no se quede corta por medio de narración lectora, con esto quiero decir que llegará un punto en el que con ellas estaremos jugando y en un punto de control podremos acceder a archivos que nos narran la historia de A2, sus orígenes, por qué hace lo que hace, porque es un androide desertora. Esto que es un androide desertora no es spoiler, esto se ve en los trailers. Y es eso, que aunque el juego intenta que el desarrollo sea completo, se nota, y yo creo que aquí sí que no es el presupuesto, creo que es la falta de tiempo de desarrollo. Pero bueno, es de agradecer que al menos, aun siendo conscientes de que no les iba a dar tiempo a meter toda la historia completa de A2 de manera 100% desarrollada, es de agradecer que al menos pues, podamos conocer su historia. Pero el problema es que es esto, es lo que menciono, que es a modo de narración lectora y es completamente opcional de leer. Tú puedes terminar el juego sin haberte leído esos archivos, por lo cual A2 es un personaje que de no tener un mínimo de interés por él te va a pasar completamente desapercibido. Aunque bueno, desapercibido en su historia, porque en su físico... en fin. Me pregunto, ¿será esto? ¿Será la decisión de su diseño por esto? ¿No? Pues, no sé, es una tontería. Pero bueno. Ya es lo que digo. 9 es el protagonista con el que más jugamos. 2B, la segunda, que más tiempo tiene. Y A2, por desgracia, la que menos tiempo de protagonismo tiene. Pero bueno. Más cosas que podemos comentar. La dificultad. Es un juego que yo cuando lo jugué en su momento en la demo, era desafiante porque no conocía nada de las mecánicas. Pero sí que es cierto que tras jugar la demo un par de veces, el juego se hace relativamente fácil, incluso jugándolo en difícil. Incluso yo cuando vi la serie en su momento de Revenant, le vi que le mataban muy contadas veces, porque es un juego en el que los ataques enemigos te quitaban muy poca vida y los proyectiles enemigos también te quitaban muy poca vida. Por lo cual, y sumado a que las pociones restablecedoras de salud eran muy baratas y se podían contar, se podían abultar, se podían almacenar hasta 99, y teniendo en cuenta también que las pociones de curación tenían grados 3 y 4, por lo cual... es lo que digo, por lo cual al ser de tantos tipos, tan poderosos, tan baratas de conseguir y al poder acumularlas en una cantidad tan grande, 99 por cada tipo de pócima, yo veía que era un juego que, hombre, como no lo jugases en extremo, que ahí el juego ya te avisa de antemano que de un golpe mueres, es un juego que se me hacía de verlo, sin jugarlo, de verlo bastante fácil. Pero
en el momento en el que yo lo tuve y en el momento en el que lo empecé a jugar, desconozco si hubo alguna actualización o algo, pero el juego en difícil, os puedo asegurar que no se me ha elevado nunca tanto la tensión, ni siquiera jugando al último God of War en la máxima dificultad, que ahí literalmente te hacían instant kill, de un solo golpe. Pues en este Nier Automata era prácticamente lo mismo. Como tú empieces a jugar ese juego en difícil o en extremo, y no tengas ningún tipo de recuperador o de chips de ampliación, que no lo he mencionado, pero este juego las habilidades no van por un árbol de habilidad, sino que van por chips de ampliación que tú puedes ir comprando, y estos chips te darán distintas habilidades: vida regenerativa, más distancia de evasión, cosas de este estilo. Pero volviendo al tema, como en difícil, a día de hoy vayas a un grupo de enemigos que tengan un par de niveles más que tú y no lleves ningún tipo de ventaja extra, vas a morir de un golpe, estando tanto en extremo como en difícil. En extremo, lleves lo que lleves, vas a morir de un golpe. Y en difícil, de no darse esta situación que te he dicho, morirás también de un golpe. Repito, no sé si es que lo actualizaron de alguna forma o algo, pero nunca se me ha elevado tanto la tensión jugando a esto. En especial las partes de los Bullets Hell, porque es un juego en el que, como ya he dicho, se llama Bullet Hell por algo. Te vendrán cientos de bolas de ataques enemigos al mismo tiempo. Es que tienen forma de bola los ataques. Te dispararán literalmente cientos de proyectiles al mismo tiempo. Y como ya he dicho antes, algunos los podrás destruir, pero otros no te quedará más remedio que esquivarlo. Y es lo que digo. Cuando empieces a jugar, es muy probable que mueras de un solo golpe. Y estando en extremo y en difícil. Es súper curioso, nunca se me había elevado tanto la tensión. Sí que es cierto que ya, hombre, conforme vas avanzando, pues puedes ponerte chips que reduzcan el daño. No se me olvidará nunca, yo completé una misión en la que me dieron un chip de ampliación que hacía que todos los ataques enemigos se redujesen, que yo recibiese, su daño se reducía al 50%, por lo cual yo dije, hostia, ya se ha equilibrado un poco la balanza. Pero, ¿qué ocurrió? Que el juego tiene un sistema un poco curioso, un poco semejante a Dark Souls. En el momento en el que tú mueres, tu cuerpo se quedará en el mismo lugar en el que tú moriste y tendrás que volver otra vez a ese mismo lugar en el que moriste a recuperar tu equipamiento. ¿Qué ocurre? Que si mueres en el camino, perderás el equipo que hayas perdido previamente. A mí sin problema, yo lo que hacía en esas situaciones cuando me mataban y tenía que volver, iba a melee, corriendo, simplemente recuperaba mi cuerpo y luego ya me pegaba con los enemigos que hubiese en la zona, si lo sabía. Pero ¿qué ocurrió? Que a mí me mataron en la sección en la que nos encontramos por primera vez al androide A2, la que ya he mencionado antes. Pero ¿qué ocurrió? Que el juego también juega mucho con la perspectiva de la cámara y habrá situaciones en las que nosotros tengamos el control de la cámara, pero en otras no. En otras se convertirá en un juego de scroll lateral en la que solo podemos controlar al personaje. ¿Y qué ocurrió? Que la sección de combate con A2 es en scroll lateral. Y cuando yo perdí contra ella, cuando me mató, mi cuerpo, se fue, rompió la tridimensionalidad de la cámara, por lo cual se fue a un ángulo del nivel al cual yo no podía acceder. Yo veía el cuerpo, pero no me podía desplazar hasta ahí. No me he pillado un cabreo jugando a un juego en mi vida, porque tenía armas mejoradas al máximo nivel, el chip de ampliación que me reducía el daño enemigo al 50%. ¡Qué rabia! Con muchas horas de inversión recuperas al fin y al cabo todas las armas, pero ese chip de ampliación lo he intentado recuperar en futuras partidas por la selección de capítulos, que una vez desbloqueas una vez llegas a la tercera ruta, desbloqueas la selección de capítulos que permitirá, bueno, como su propio nombre indica, repetir todos los capítulos que ya hayas jugado previamente. Pues el juego, no sé, supongo que esto estará hecho a posta, no puedes repetir la misión en la que te daban este chip en el que te reducía el daño enemigo al 50%. Lo he intentado varias veces y en el momento en el que tienes que hablar con el personaje que te da acceso a esa misión, se corta, no está disponible la conversación que da pie a esa misión. Por lo cual ese chip lo perdí. Y me jodió bastante, la verdad. Pero sinceramente lo agradezco porque no había jugado nunca un juego que me hubiese supuesto tanto esfuerzo. Ni siquiera God of War, porque God of War, el motivo de que a mí me matasen tanto era que yo era muy bruto, no era nada cauto y que el árbol de habilidades
tardé tiempo en terminar de entenderlo. Por lo cual, de cierta forma, aunque en su momento me cabreó bastante al principio, agradezco haber perdido ese chip. La verdad es que hace que sea un juego muy desafiante. Y aunque, repito, no sé si a día de hoy actualizaron el juego, porque el juego, cuando yo lo vi de Revenant, no era tan difícil ni de coña. Me gusta que haya juegos donde verdaderamente te tengas que esforzar, donde verdaderamente estés jugando, que es lo que a mí me ocurría, que estaba con un boss y tenía el corazón siempre pum, 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 a mil. Rara vez me ha ocurrido esto, repito, solo con God of War y en determinadas situaciones. Solo recuerdo que me haya tener esta sensación en God of War cuando luchaba contra las Valquirias, que eran enemigos súper poderosos, que como te descuidasen de pocos golpes, de uno o dos golpes también estabas muerto. Y este Nier Automata lo mismo, pero en God of War era casi siempre son esas secciones. Con Nier Automata era en cada puto nivel que ocurría. Incluso llegó un punto en el que yo tenía miedo de enfrentarme hasta los enemigos de nivel más bajo, porque los enemigos de nivel más bajo también, de 3 o 4 hostias, también te mataban, aunque tú le sacases 40 niveles. Qué juego tan completo y tan difícil, y lo agradezco, sinceramente. Aunque, tengo que decirlo, cuando juegas con 2B, el juego es mucho más difícil. ¿Por qué? Como ya he mencionado antes, al ser el suyo un sistema jugable mucho más directo, mucho más focalizado en el combate directo, sí que es cierto que estás mucho más expuesto a recibir daño enemigo. En cambio, con 9S, en el momento en el que tú estás hackeando a los enemigos, coño, parece que he hecho el símbolo aquí fascista. En el momento en el que tú lanzas el ataque de hacking a los enemigos, digamos que el tiempo presente se paraliza y tú estás jugando simplemente con el modo hackeo, por lo cual, como los hackeos los hagas siempre a la primera, los enemigos los vas a destruir siempre a la primera, sin ningún tipo de esfuerzo, por lo cual lo que quiero decir es que el nivel de dificultad con 9S baja. A excepción de las secciones de unidades de vuelo, que creo que ahí, no lo he probado, creo que ahí no puedes usar hackeo. Tienes que luchar simplemente a balazos y con el ataque cuerpo a cuerpo que tiene la unidad de vuelo. Pero bueno, sí, aún así el juego es difícil de cojones, ¿eh? O sea, como intentes ir a puñetazo limpio con 9S no vas a durar nada. Por eso es lo que digo, que es la ventaja que tiene el 9S, que al hackear se expone muy poco y como hagas los hackeos a la primera, los enemigos no te van ni a tocar. Como ya he dicho, a diferencia de 2B, donde estás mucho más expuesta, donde dependes únicamente del combate mano a mano, y donde es bastante fácil que si eres descuidado te maten. Lo mismo para 2, haciendo un paralelismo con 2B, como estás mucho más expuesta y eres mucho más vulnerable a los enemigos que en comparación con 9S. Bueno, mencionar por último la música. No puedo hablar demasiado de música, yo no controlo prácticamente nada de este aspecto a nivel técnico, pero hay que decir que Hichi Okabe hace unas composiciones increíbles. De hecho, gran parte de la culpa de que a mí Nier Automata me haya llamado tanto la atención es por su música, por los temas que yo oía incluso antes de tener el juego, que me los ponía una y otra vez. La canción principal, The Weight of the World, el peso del mundo, tanto en su versión inglesa como japonesa, como en la versión final, The End of Georgia, que es que es la misma canción pero que combina sonidos de 8 bits y que también combina los 3 idiomas en los que se cantó la canción, japonés, inglés y el lenguaje del caos. El lenguaje del caos es un idioma que se inventó Yoko Taro, que verdaderamente no dice nada. Es una combinación de palabras del castellano, del inglés, del italiano y del alemán. No tiene traducción. Pero bueno, aún así, en la versión final The End of Georgia, las partes en las que están en el lenguaje del caos también son bonitas de escuchar. Es lo que digo, que gran parte de mi fanatismo por Nier Automata también se debe a la banda sonora de Keiichi Okabe. Tiene composiciones muy
al igual que a la banda sonora de Ataque a los Titanes, le ocurre lo mismo que a la banda sonora de Ataque a los Titanes. Utiliza instrumentos muy dinámicos, con mucho contraste, utilizando temas en los que combinan los sintetizadores eléctricos con instrumentos clásicos. Es muy atrayente, en serio. De YouTube, joder. Si YouTube no estuviese tan pesado con el tema del copyright, a lo mejor me metería algún tema. Bueno, qué coño da igual. Si a mí, yo monetización no voy a perder, así que... Pero es eso, la música, increíble, en serio, en todos los sentidos. Si tenéis la oportunidad de escucharla, os invito a que la hagáis. Es increíble, lo digo completamente en serio. Tanto los temas cantados como los que son meramente instrumentales. Una pasada, que dicho cabe. Aplausos para ti, en serio. Y bueno, comentar por último el camino a el siguiente título de la saga, Nier Replicant. Como ya he comentado, yo soy muy ignorante en el mundo de Yoko Taro, de la franquicia, de su universo que él creó. Pero afortunadamente, el próximo mes de abril va a lanzarse el remaster, que tiene un poco más de remake, del Nier original, del Nier Replicant, de la versión japonesa. Yoko Taro ha comentado que si este remake y remaster del Nier original vende la mitad que Nier Automata, podrían considerar la idea de traer la versión también de Nier Padre, de Nier Gestalt. Es una edición que es un juego que voy a comprar. Ha salido una edición muy bonita, la White Snow Edition, que viene con varios extras, con llaveros, con una caja metálica, varios libros con el guión completo del juego, pero en inglés. Pero bueno, esa no la voy a adquirir, no me llama tanto el juego la atención como para conseguirla. De Nier Automata también hubo una edición que se llamaba la Black Box Edition, que a día de hoy es carísima de encontrar. Hay gente en eBay que pide 800 euros por ella, siendo que es una edición que, bueno, que trae buen contenido, pero lo importante, ¿no?, que debería de ser la figura, es súper chiquitita, mide menos que la caja del juego. Pero bueno, que da igual, que es una oportunidad que pasó y ya está. Tampoco es que me quite el sueño. Pero es eso, Nier Replicant es un juego que le tengo muchas ganas de saber qué fue en detalle lo que... tengo muchas ganas de conocer en detalle al precedente de este Nier Automata. Matizar también, comentar también que la actriz Yui Ishikawa y el actor Natsuki Hanae han grabado ya un cameo para este Nier Replicant. Yo supongo que, bueno, Natsuki Hanae es el actor de voz de 9S. Yo supongo que será estos cameos que han grabado estos actores, supongo que será algún final del juego que conecte con el Nier Automata. Supongo que este remake del Nier Replicant, bueno, supongo no, también tendrá varios finales. Supongo que seguirá un esquema de ruta semejante al que maneja Automata. Pero bueno, le echaremos un vistazo. Tengo muchas ganas de jugar a este Nier Replicant. Ha salido ya un tráiler de la historia que me parece precioso, si tenéis la oportunidad de verlo. Sobre todo, os recomiendo que lo veáis en japonés. El doblaje de Nier en inglés yo lo he escuchado y, bueno, no está mal, pero donde esté una historia... Estas historias yo creo que se tienen que disfrutar en la versión japonesa. Si algo tienen los japoneses es mucha expresividad a la hora de hablar. Y bueno, pues esto es un poco todo lo que quería comentar. Es un vídeo, es largo, y seguramente me haya trabado mucho, haya repetido muchas palabras y muchos apartados, pero bueno, lo digo para que entendáis que tenía muchas ganas de comentar esta fantástica obra. Creo que, bueno, si disponéis de una PlayStation 4, de un Xbox o de un PC, está disponible en todas las plataformas. Este Nier Automata, y también va a estar disponible en Nier Replicant. Por favor, dadle una oportunidad. Es un juego muy distinto, con una historia que ya le gustaría tener al 40%, al 50% de los juegos que salen a día de hoy. Y de verdad, os recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo. A mí es un juego que, sinceramente, lo suelo decir últimamente con todo lo que me gusta, pero es un juego que me ha, de cierta forma, cambiado un poco mi forma de ver las cosas. Como sí que hice en su momento Juego de Tronos o God of War. Y bueno, gente, nada más que comentar. Espero que os haya gustado, que os felicito a los valientes que hayan podido terminar de verlo entero.
y si tenéis la oportunidad de jugar a este Nier Automata, hacedlo porque creedme que no os vais a arrepentir. Un saludo